Muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, les da la bienvenida a esta capacitación virtual denominado Control de Plagas y Enfermedades en las Huertas Urbanas. Agradecemos su participación en esta convocatoria. En la producción de esta nueva jornada académica presento a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía y quien les habla, Magda Bermúdez. Hoy contamos con la participación de Diana Arévalo, quien irá presentando durante toda la jornada conceptos básicos sobre el control de plagas y enfermedades en las huertas urbanas. El evento contará con un solo segmento y en el que tendrá una duración más o menos de 1 hora, en donde ustedes, los participantes, podrán dejar registradas sus preguntas en la caja de preguntas. Iremos respondiendo durante la sesión las preguntas correspondientes. Finalmente, los invitamos a todos a que se registren en la lista de asistencia para efectos de enviar las memorias del evento. Sin más preámbulo, me permito presentar a Diana Marcela Arévalo Romero. Ella es ingeniera en agroecología de la Universidad Minuto de Dios, profesional formador en agricultura urbana. Tiene experiencia capacitando a productores y en el acompañamiento y promoción de la producción más limpia. Tiene experiencia además en producción hortícola con énfasis en riego, sanidad vegetal y control biológico. Ha realizado publicaciones y especialmente la cartilla práctica denominada Diagnóstico y Reconocimiento de algunas enfermedades y plagas limitantes para los sistemas productivos hortícolas establecidos en invernadero en la Sabana de Bogotá. Publicación para la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenida, Diana Marcela. Puedes activar tu micrófono y compartir tu pantalla. Buenas tardes a todos. Entonces ya voy a compartirla. Ahí ya se ve. Ya estamos, dame un segundito. Si puedes ponerla en modo presentación ahí mismo. Listo, ya. Demos un segundo. ¿La pusiste en pantalla completa? Sí, ya la coloqué. Listo, demos un segundito, a ver. Ya se está viendo, sin embargo, esperemos a que pueda estar en pantalla completa. Damos la bienvenida también a todas las personas que están ingresando en este momento. De pronto, si puedes dejarla de compartir y compartirla nuevamente, por favor, Diana. Perfecto, ahí ya está lista. Ok. Ya veo. Gracias. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Este va a ser un pequeño curso porque en verdad pues plagas y enfermedades abarcan muchísimos temas. Entonces vamos a iniciar como con la clasificación según su aparato bucal y según las enfermedades, plagas y enfermedades que más se encuentran pues en las huertas urbanas. Entonces empezamos con el concepto de plaga. Plaga agrícola es una población de animales fitófagos que disminuye siempre la calidad de nuestras cosechas. Entonces siempre está limitada a pérdidas de cosecha, a umbrales económicos, cuando hablamos de cultivos convencionales. Entonces, en la imagen vemos pues como las más limitantes, que son la mosca blanca, también conocida como palomilla, está el minador y está el pulgón o áfido. Más adelante vamos a profundizar sobre estas plagas. Entonces, las plagas se clasifican según el daño que causan. Entonces, encontramos plagas directas,
que es cuando afecta el producto que vamos a cosechar. En la imagen, por ejemplo, vemos el daño que causa la mosca de la fruta en el mango. Causa pudrición porque la larva se come toda la pulpa del mango, y la plaga indirecta es cuando causa daños en hojas, tallos que no van a ser consumidos. Ese ejemplo de la imagen es el minador de la hoja. Entonces, la clasificación según su aparato bucal, encontramos los masticadores del orden Orthoptera. Entonces, ellos se caracterizan por la cabeza es bastante amplia, siempre va como en dirección hacia el suelo. Tienen unos ojos bastante grandes con ocelos y antenas con las cuales detectan como los alimentos. Ellos, pues como vemos, el daño que causan son completamente masticadores, entonces siempre con su aparato bucal causan estas perforaciones en las hojas. Los más representativos de esta familia de Orthoptera son las langostas y los grillos que conocemos normalmente. Entonces, bueno, el otro, según el aparato bucal, es el chupador. Entonces, ellos lo que hacen es, con el estilete, que se le conoce a su aparato bucal, es perforar las hojas y extraer toda la savia de los árboles o de las hojas que estén perforando. En estos encontramos, pues, áfido, la mosca blanca, y el que vemos en la imagen, el último, es el chinche de los pastos, que es una plaga muy limitante para los ganaderos, ya que causa bastante daño en los forrajes. El otro que encontramos es el picador chupador, pueden ser alguno de los dos, o es picador o es chupador. Entonces encontramos el orden de los dípteros, que son más conocidos como las moscas. En sí, las moscas lo que hacen es depositar sus huevos y después pasan por su ciclo de vida, y las que hacen daño en ese tipo de plaga limitante son las larvas. Entonces ahí es donde encontramos los minadores, y la imagen de abajo es el tipulide, que su larva causa mucho daño en cultivos como la fresa, la papa, ya que se come la raíz de las plantas. Entonces, esta es bastante compleja de manejar. Acá ya pues lo clasificamos por el orden de Dermaptera, que son aproximadamente 2000 especies, y los conocemos como las tijeretas. Estas las vemos mucho en nuestros cultivos en casa porque les encanta la madera. O sea, cuando tenemos huertas con guacales, o que el recipiente donde tenemos nuestras plantas es en madera, se esconden mucho como en las esquinas de la huerta. Entonces, pues estas, digamos que causan daño, o sea, sí, a las plantas, pero son tan molestas porque en el momento que uno cosecha lechugas, ella siempre se encuentra como en el centro de la planta. Entonces, en el momento de que queramos comercializarlas, o también a veces pues son molestas porque pican con las tijeretas que tienen, pues sí son molestas, pero no es que causen como tal daño económico como las anteriores, pero sí perforan a veces, o en la casa también se infesta demasiado. Entonces sí tenemos que tener como cuidado con estas. Entonces, bueno, ahora vamos a profundizar sobre las que ya mencionamos anteriormente, pero que considero yo que se encuentran más en huertas urbanas. Y entonces, bueno, hablamos primero del ciclo de vida, después vamos a hablar como de los daños que causa, y finalmente la forma en que podríamos controlarla. Entonces, mosca blanca, también conocida como palomilla, Bernicia tabasi. Entonces, su ciclo de vida pasa por huevo, después por ninfa, tiene 4 instares, ella se ubica en el haz de la hoja, en el embés, perdón. Entonces, ahí espera más o menos de 15 a 17 días para luego convertirse en adulto. Entonces, en esta plaga se dice que los machos viven más, los machos viven de 5 a 15 días, y las hembras, mentiras, los machos viven menos de 5 a 15 días y las hembras a 32, 35 días.
Una hembra es capaz de poner hasta 300 huevos. Entonces los daños que ocasiona esta pues afectan obviamente los procesos fisiológicos. Ya la planta no va a hacer fotosíntesis, es el principal daño que causan. Amarillamiento, deformación del follaje, entorchamiento, o sea, las marchita totalmente las hojas hasta que se caen. Y además de eso, aparte, ellas excretan como unos azúcares, lo que hace que se propicie algo que llamamos, pues la gente normalmente le dice fumagina o hollín, que es cuando uno ve, eso se ve mucho como en cítricos, que uno ve como que la hoja de la planta está totalmente como negra, como pegachenta, entonces ahí propicia el crecimiento de ese hongo que se llama fumagina. Obviamente ya la hoja se crea una capa de fumagina y ya no va a haber fotosíntesis y esos procesos. Entonces es bastante... Y muchas veces la mosca blanca también se da como... Me encanta el tomate, cualquier variedad del tomate, cherry, chonto. También se ve mucho en la familia de las curcubitáceas, en cebollí, en zucchini, en el otro, en calabaza, se ve mucho en estas plantas. Entonces, uno de los controles que se pueden hacer es el manejo de arbences. Siempre es importante como estar deshiervando nuestra huerta, porque muchas veces estos arbences son son plantas hospederas. Entonces las moscas van a empezar a llegar a esos arbences para luego pasar a nuestras plantas. También se recomienda, por ejemplo, si tenemos en el caso de cherry, se recomienda colgarlo, hacer tutorado, porque muchas veces, digamos que con ese cultivo de cherry no lo manejamos muy bien, siempre se debe hacer como tutorado, como hacer podas de hojas bajeras, las hojas bajeras se deben cortar y retirar todo ese tipo de residuos. También una forma que se controla la mosca blanca es con un parasitoide que se llama Encarsia formosa. Lo que hace, esta es una avispa, y lo que hace ella es opositar su huevo en la ninfa de la mosca blanca. Entonces ya cuando la larva de la encarsia sale del huevo, se empieza a alimentar de la ninfa. Esa es una forma, pues, que se llama control biológico. La conocida encarsia formosa la utilizan mucho en los cultivos y se liberan, pues depende de la densidad del cultivo y por lo general se manejan como en bolsitas, o sea, como tienen como en bolsitas y ellas van saliendo, como se ponen en algunos puntos del cultivo. También se recomienda la utilización de trampas, como la vemos en la imagen. Se recomienda estas que se pueden poner en las esquinas, en el centro de nuestra huerta. Entonces se pueden hacer de forma casera, se consigue el plástico blanco. De hecho venden un pegamento especial para que queden atrapadas en esta trampa. Y también pues se sitúan dependiendo de las corrientes de aire, que es por donde llegan la mosca blanca. Entonces, otra de las que vemos mucho son los áfidos o pulgones. Ellos son los que tienen estilete y los que succionan toda la savia lo vemos mucho en lechuga, en hortalizas. Entonces, pues su ciclo de vida dura entre 10 a 14 días. También pasa por 4 instares. Y la hembra puede generar de 50 a 250 ninfas durante toda su vida. Entonces, los daños en áfidos o pulgones, vemos el enrollamiento de las hojas, también absorbe la savia y obviamente provoca un retraso en el crecimiento de la planta y cuando ellos inyectan su estilete, muchas veces transmiten virus, entonces ellos transmiten como el mosaico de la papa, el mosaico del pepino, que son este tipo de virus que también causan graves daños en el cultivo. Bueno, para control de áfidos, digamos que esta también es una plaga molesta al momento de que uno va a consumir, pues, ejemplo, la lechuga, porque siempre ellos se están y que se reproducen en el centro de la planta, entonces cuando uno las va a lavar muchas veces quedan como
como pegados y es difícil como de sacarlos cuando uno va a consumir el alimento. Entonces, bueno, control de arbences es que es la práctica que más se debe realizar en nuestro cuidado de la huerta, siempre estar controlando arbences porque lo que decía anteriormente son plantas hospederas. En este caso también se pueden utilizar las trampas con pegamento. Ahí vemos en la imagen unas más pequeñas que se pueden instalar desde el suelo con un palito pegadas, o hay veces que también las podemos, si tenemos como forma de ponerlas en el techo con un hilo y que estén colgadas, también se pueden utilizar de esta forma, o con palitos enterrados en la tierra. Para el control de áfidos, biológicamente se le apunta a los depredadores. La anterior era parasitoide, estos depredadores, porque ellos sí se comen, así son devoradores de los áfidos. Entonces encontramos la coccinela, que es pues comúnmente como llamamos el mariquita, y la crisopa. Ella es bastante grande, ven como, y ver cómo se devora el áfido es, si pueden consultar tal vez un video de cómo la crisopa devora un áfido, o sea, son muy depredadoras. Es bastante interesante ver cómo actúa. Bueno, los minadores, yo creo que es muy fácil de identificar en nuestras huertas porque siempre vamos a ver como galerías en las hojas. Lo que hace es que llega la mosca, deposita su huevo y la larva hace como, o sea, ya no perfora, sino está como entre una capa en la hoja, y lo que hace son formar galerías al interior de la hoja. Pasa por huevo, 3 estadios larvales, pupa y mosca adulta. Entonces sí tiene el desarrollo completo. Bueno, los daños ocasionados por minadores, como les decía, son muy fáciles de identificar. Obviamente, como es daño en la hoja directamente, pues reduce la capacidad fotosintética de la planta. Además, permite la entrada de bacterias o hongos. Las larvas se alimentan de la parénquima foliar, lo que causa después necrosamiento, como vemos en la segunda imagen, y retrasan el desarrollo de las plantas. La última imagen que vemos es en una hoja de lechuga y pues realmente ataca todos los estados de la planta, no importa si ya es una planta madura o es una planta, un brote, una plántula, pues realmente atacan todos los estados de la planta y recorre toda la hoja. Entonces, para el control de minadores, pues la forma, cuando empezamos a ver minador, la forma más sencilla, porque siempre lo vamos a encontrar en la hoja, o sea, es muy chiquitico, pero si uno se pone a mirar con paciencia y observación, se encuentra, y es mejor ir erradicando esas hojas porque obviamente ahí vamos a seguirlo, que él se siga reproduciendo ahí. Es mejor erradicar las hojas y retirarlas totalmente, no hacer, pues, dejarlas como materia orgánica, no, en este caso es mejor todas las hojas que vamos con afectaciones de plagas o hongos, es mejor sacarlas de nuestra huerta porque ahí van a continuar su ciclo de vida. En este caso, como control biológico, normalmente se utiliza el Bacillus thuringiensis. Entonces, este bacilo lo que hace es que forma esporas como cristalinas dentro del insecto. Entonces, es un hongo endomopatógeno que se puede reproducir dentro del insecto. Digamos que este hongo lo controlan en bastantes plagas. También está el caso de la Beauveria bassiana, lo utilizan mucho para el control de broca en el café y ha tenido muy buenos resultados. Y también el uso de trampas y control de arbences, pues recordemos que el minador también llega como la mosca a depositar su huevito, y pues si atrapamos al adulto, pues ya vamos a controlar pues bastante la población. Bueno, en este caso vemos los trozadores o tierreros. Ellos se encuentran en el suelo o en el sustrato que tengamos en la huerta. Generalmente ellos siempre vamos a ver las polillas, es el estado adulto de los trozadores. La larva siempre va a ser como cafecita, con
tonos como con puntos negros. Las larvas completamente desarrolladas miden entre 4 y 5 centímetros, son mucho más grandes que los minadores, ya que los minadores son milimétricos. Para las trozadores, su aparato bucal es perforador y chupador. Entonces, ellas, por ejemplo, les encantan los tallos, porque su aparato bucal se da para que destrocen esa parte de la planta. En esta imagen vemos el conocido cogollero del maíz, que es Spodoptera fujiperda. Vemos el daño que causa inclusive en la hoja. Es una plaga bastante limitante para los cultivadores de maíz. Y pues digamos que las larvas prefieren las plantas jóvenes, entonces si en nuestro suelo tenemos pues larvas y vamos a sembrar, digamos que es pues bastante difícil establecer un cultivo o unas plantas con ese tipo de plagas, ya que en una noche pueden acabar las plantas que sembremos. Estas cortan las plantas totalmente, o sea, acaban 100% con la planta, y aparte que ellas tienen hábitos nocturnos. Entonces ellas salen, comen por la noche y de día se ocultan de la luz, se entierran alrededor de la planta en el suelo y así se van alimentando. Entonces, uno de los controles que se puede realizar para los trozadores, pues se recomienda utilizar trampas o cebos tóxicos cerca de las plantas. Digamos que los cebos tóxicos normalmente se pueden encontrar en el mercado, pero también hay una forma de traer al estado adulto a las polillas, como comúnmente llamamos, que es mezclar melaza, agua, puede ser con piña madura, eso se deja fermentar y, como vemos en la imagen, es una forma fácil de atraparlas, que es coger una de esas botellas, pues las más grandes de 3 litros, dividirla por la mitad y colocar la parte del pico hacia abajo. ¿Por qué se hace así? Porque este tipo de trampa hace que cuando entren no tengan como la facilidad de salir nuevamente. Este también se utiliza mucho para el control de dípteros, por ejemplo, los cultivos de mango lo utilizan mucho también con esos cebos como el azúcar morena, plátanos maduros, cerveza, el olor les encanta y ellas caen, y también es una forma de controlar adultos de dípteros y de hacer conteos. Entonces es una trampa que podemos hacer muy fácil. Bueno, las babosas y caracoles, pues obviamente ahorita con esta temporada de invierno pues se tienden a incrementar más, y también son una plaga que nomás la babosa, o sea, ella puede consumir en 24 horas la mitad de su peso corporal, o sea, come demasiado. Y aparte que vemos que existen babosas demasiado grandes y caracoles también. Entonces esta causa muchos daños también en los retoños, cuando sembramos así las plantulitas, causan daños. Entonces, pues en los cultivos jóvenes, como les decía, arrancan hojas, raíces, o sea, mejor dicho, acaba con todo. En cultivos mayores, pues tienden a comerse las flores, los tubérculos y las raíces, y obviamente pues afecta la calidad del producto. Y también que ellas también les gusta como en tipo del repollo, en las lechugas, como el centro, porque obviamente son los brotes más jóvenes, y obviamente al entrar babosas o caracoles, pues permite la entrada de otras enfermedades, por ejemplo la erwinia, que es cuando uno, digamos, cosecha la lechuga y aparentemente se ve bien, o el repollo, y en el centro está totalmente podrida. La erwinia causa eso. La erwinia es una bacteria y se da muchas veces por causa de afectaciones y de mordeduras de babosas y de caracoles. Entonces es importante controlarlos. Entonces para pues sí existen como más formas de controlarlos. Pues yo creo que esto es como de ensayo-error, o sea, uno tratar de ir ensayando, y tal vez sí le resulta, pero tal vez le va mejor con el otro, pero
siempre es como de mirar con cuál control puede hacer o estar rotándolos. Entonces, uno de los controles que se debe hacer es que ellas se pueden conseguir los alambrecitos estos de cobre y poner alrededor de la planta. Dice, o sea, cuando ellas van a pasar, como se sienten atraídas por la planta, porque son muy, con la baba que tienen, si pasan por encima del cobre reciben como una descarga eléctrica, entonces hacen que se aleje, se puede utilizar el cobre. El otro que se utiliza es cebos con fosfato de hierro, y lo que se hace normalmente se va a hacer en las huertas es conseguir, digamos, una taza o un envase plástico que tenga la boca ancha y se ve como enterrar en el suelo, o sea, que quede como a la altura del suelo para que ellas lleguen. Entonces se utilizan muchas veces cerveza, o sea, dejar la cerveza como varios días, se sienten atraídas por la cerveza, por la levadura y por sustancias azucaradas. Otra forma también que se puede controlar es poner como caminitos por donde ellas pasan. Normalmente uno sabe que hay babosas por el camino que dejan, entonces se dejar como café mezclado con la cascarilla de huevo. ¿Y qué va a pasar? Que ellas al momento de que transitan por ahí, como su cuerpo es como tan gelatinoso, se van a rasgar por el café que hay y por la cascarilla de huevo. Ese es como, pues, en el jardín botánico nos ha servido la de café con cascarilla de huevo. Y otra forma, pues ya si nuestra huerta es bastante amplia, pues siempre es como tener lo que llamamos alelopatía, que más adelante les voy como a explicar algunas plantas que sirven, que es tener romero y lavanda sembrada en los huertos, en los extremos de la huerta. Bueno, acá pues ya terminamos como las plagas que son pues como más limitantes y las que más se ven en las huertas urbanas, porque pues ya como sabemos hay bastantes, digamos, tal vez una que se ve también como si tenemos fresa es la arañita roja, que también es muy chiquitica y uno ve como punticos rojos. Ella también hace lo mismo que la mosca blanca, como que ella forma su red debajo de la hoja y esto lo que hace es que impida como el desarrollo de la fotosíntesis, estos procesos de la planta. Pero pues no se ve, o sea, es muy raro verla, se ve más en cultivos de extensión que pues en huertas. Entonces pues vamos a pasar con las enfermedades. Entonces puede definirse como cualquier alteración ocasionada por un agente patógeno. Las enfermedades pues van a afectar la apariencia de la planta y obviamente van a retrasar los procesos de esta. Pues siempre vamos a ver necrosamiento, pudriciones de la raíz, vamos a ver también pudriciones del tallo, marchitez, mancha foliar, pudriciones del fruto. Diana Marcela, tenemos unas preguntitas. Sí, claro. Alguien anónimo nos pregunta, ¿cómo se llama el pegamento utilizado en las trampas? Pues existen de varias casas comerciales. Entonces normalmente tienen el mismo efecto, pero sí hay muchísimos. O sea, el pegante por sí no es caro y es más fácil, también ya las venden hechas, pero pues por economía es más fácil comprar el plástico, adecuarla a los tamaños de la huerta, porque pues entre una huerta más extensa necesitamos unas más grandes. Si tenemos una huerta pequeñita, pues las adecuamos con tarjeticas más pequeñas, pero sí se encuentran bastantes y en este momento sí, no recuerdo así como el nombre de una casa comercial de alguno, no. Bueno, tenemos otra. En mi huerta hay algo que no sé cómo identificarlo, son manchas negras que se ubican en el final de la hoja o en formas circulares. Matan la hoja, ¿qué podría usar para atacar esto? Tal, por lo que dicen, obviamente no es nada como ir a observarlo, pero por lo que dice puede ser un hongo. Entonces acá más adelante en la presentación, acá vamos ya a empezar a hablar de hongos y hay bastantes, pues que hay muchos métodos que deben ser preventivos, porque ya cuando, digamos, la planta está totalmente afectada, sí es muy difícil, ya digamos una afectación de más del 60% que uno ve que
que más del 60% de la planta está afectada, es ya muy difícil controlar ese hongo, pero podemos hacer métodos preventivos, pero yo creo que podría ser afectación por algún hongo. Ok, tenemos otra. Dice, ¿cómo se controla a los pulgones? Digamos, ya vimos en la anterior que era con trampas, pero ahorita, después de que terminemos la sección de enfermedades, continúo con la que se llama biopreparados. Entonces son como receticas, como remedios en términos coloquiales que uno puede utilizar para mejorar las condiciones de la huerta. Ok, tengo una pregunta de Luis Alberto. Dice, en la huerta me están atacando las plantas de tomate, un gusano que penetra el fruto. ¿Cómo lo puedo controlar? Sí, el de la fruta, es el cogollero, ese también. Digamos que cuando son larvas, todo llega por, digamos, los adultos llegan a nuestra huerta es porque mejor dicho, llegan volando. Entonces ese tipo de colocar trampas, como las del pegamento, colocar los CO, lo que explicaba con la botellita de plástico, sirve mucho para empezar a controlar lo que vaya llegando pues a la huerta. Entonces ahí vamos a empezar a controlar el adulto. Si cogemos el adulto, obviamente ahí no vamos a permitir que pongan huevos, sino que vamos como a actuar de esa forma. Entonces sí toca es como manejar las trampas de amarillas y las trampas de cebo. Bueno, Claudia Bolívar pregunta, ¿cómo controlar la roya de Rosales Brachydium? Este también es un hongo y pues si quieres, digamos, todas las preguntas que tengan con respecto como a hongos, ahorita ya empezamos con ese tema de hongos que afectan bastante. Lo que pasa es que no identificamos cuáles son hongos o qué otra plaga puede hacer. Entonces, por eso las estoy evocando poco a Okay, poco. sí. Sí, lo digo. La diferencia como que cuando uno ve la plaga siempre, o sea, por ejemplo, un hongo nunca va a perforar la hoja. Entonces uno ya sabe, como que mira por observación y ve como, ay, mira, esa hojita estaba como con perforaciones, ya uno descarta, ya es un hongo, nunca va a pasar. Los hongos se ven muchas veces como pudriciones, empiezan pudriciones tal vez en la raíz, en las hojas, marchitamiento. O sea, es que siempre es como complejo el asunto porque también a veces puede haber marchitamiento porque la planta está desnutrida. Entonces, como que uno tiene que jugar ahí a estar como observando, como averiguando sobre el tema, a ver, para aprender a diferenciar. Okay. Claudia Bolívar pregunta, ¿cómo controlar la araña roja en hojas de curúa? La arañita roja. La arañita roja también se puede utilizar como hay una forma que es como se separa, digamos, también se lavan cuando hay muchos áfidos, que se utiliza jabón neutro y el jabón neutro viene como en barra, entonces este jabón se tiene que rayar y se tiene que disolver, digamos, 1 litro de agua y se disuelve y se pueden hacer lavados a la hoja para que se reduzca, se caigan la placa que hay, en este caso la arañita roja. Entonces es como una forma fácil de hacerlo con jabón neutro, que no vaya a ser un jabón pues con olor y eso no, que sea neutro, que sea de un pH neutro. Okay. ¿Cómo controlar si la lavanda tiene pulgón? Pues si tiene pulgón, la lavanda también en este caso hacer estas aplicaciones o ahorita más adelante en los biopreparados hay muchas para este tipo de áfidos y de arañita roja. Ok, entonces vamos a dejar que continúe Diana Okay. Marcela con su ponencia y Bueno, ahorita continuamos con las preguntas. Muchas gracias. gracias. Entonces, bueno, el fusarium es un tipo de hongo que su daño empieza desde la raíz. Entonces, pues existen como 2 tipos de fusarium que son los que vemos comúnmente en cultivos, que es el Fusarium oxysporum y el Fusarium solani. Digamos que la diferencia de los dos es que ataca a diferentes familias de plantas. Como vemos en la imagen, este es un cultivo de fresa por afectación por Fusarium. Entonces empieza desde la raíz y va haciendo su pudrición en el tallo hasta dejar la planta totalmente seca, como vemos en la imagen de abajo. Entonces, los daños por Fusarium, digamos que este hongo pues abarca
muchas plantas, causando daños. Entonces, el Fusarium oxysporum ataca cultivos como las cucurbitáceas, el tomate, la papa, y lo vamos a ver en amarillamiento de las hojas, son los primeros síntomas. Entonces las hojas bajeras empiezan a marchitarse, a perder turgencia. Va a afectar el sistema vascular de la planta, o sea, va a afectar de manera gradual el tallo y se van a empezar a ver manchas oscuras. Y el otro que es el que normalmente encontramos es el Fusarium solani, que ataca hortalizas, arveja, tomate también y pimentón. La imagen que vemos es un cultivo de arveja, entonces obviamente necrosa totalmente el tallo y causa pudrición, lo que pues obviamente es de pérdida en la planta porque si empieza a hacer daño desde la raíz no va a tomar los nutrientes ni a absorber agua, entonces va a dejar totalmente necrótica la planta. Entonces, bueno, el Fusarium siempre se recomiendan hacer medidas preventivas porque muchas veces, normalmente pues nosotros compramos el sustrato pues de viveros, pero pues digamos que hay pocos viveros certificados, no siempre como que ve, en ese caso buscar viveros que cumplan con todas las normas del ICA, porque hay viveros que no cumplen y desde los hongos, digamos que tienen la capacidad de permanecer mucho tiempo en el sustrato o en el suelo. Entonces ahí cumplen, pueden durar años. Y ya cuando ven las condiciones para empezar a reproducirse y empezar a atacar, pues ahí sí empiezan a hacer su ciclo. Entonces, pues se recomienda antes de, pues estas, digamos que esas preventivas son antes de iniciar mi huerta. Se recomienda hacer desinfección del suelo, muchas veces se hace con hipoclorito de sodio, o hay otra forma, pues si tenemos como el espacio, es dejar, y si las condiciones climáticas lo permiten, es dejar el suelo a radiación, o sea, cuando vemos esos días súper de 3 a 4 días, eso sirve para eliminar este tipo de hongos. Pues lo que decía, eliminar y retirar las plantas afectadas por Fusarium. Cuando uno ya ve, es mejor retirar porque ellos siguen haciendo su proceso en esta planta, entonces siempre está retirando cualquier hojita, cualquier cosita que veamos, retirarla de la huerta. Entonces también utilizar bioles que sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo. Digamos que el tipo de la fertilización es muy importante, porque cuando es como el ser humano, cuando uno está bien alimentado, cuando uno está bien de salud, pues digamos que es más difícil que a uno le dé alguna enfermedad. Así pasa con las plantas. Las plantas tienen que siempre estar aplicándole abonos, aporcándola, o sea, cuidarla, porque una planta bien fertilizada va a reducir pues que le den plagas, que le den enfermedades. Entonces de esta forma es como un método preventivo, siempre estar cuidándolas. El control biológico que se utiliza en el Fusarium es la tricoderma. Esta la venden de esos tipos de hongos de los que les estoy hablando, como el bacillus, el anterior y la tricoderma, se consiguen comercialmente. Ya la gente empezó como a dejar de fumigar tanto y a apostarle al control biológico, porque finalmente pues todo el producto de nuestras plantas, de nuestros cultivos, pues los vamos a consumir. Entonces ahora la gente anda como con el tema del control biológico. Entonces, bueno, esta lo que hace es lo mismo, ellas actúan contra el Fusarium, y digamos que el tricoderma se utiliza que disolviéndolo en agua y pues la dosis según pues el área del cultivo, y se fumiga directamente el suelo, o también se puede fumigar directamente a la planta. Entonces, en la imagen vemos, por ejemplo, el desarrollo nomás radicular de una planta inoculada con tricoderma y sin inocular. Aparte que el tricoderma ayuda a que en el suelo hayan procesos de microorganismos, y esto ayuda a que las plantas puedan absorber más fácil
los nutrientes que hay en el suelo. Bueno, la botrytis cinerea normalmente la vemos en fresa, entonces es un hongo aéreo, se conserva bastante bien en el suelo. Este hongo es de proceso lento, lo que les decía, o sea, la botrytis puede durar años en el suelo y hasta que las condiciones climáticas, que ya que hay un cultivo establecido que puede atacar, empieza a desarrollarse. Esta la vemos mucho cuando vemos la fresita que ya le está saliendo como manchitas grises, como de algodón, y la imagen de abajo es de lechuga. Entonces siempre esporula bastante. Pues los daños causados en la primera imagen, esta se da mucho en rosas. Vemos que empiezan los pétalos a tornarse como cafecitos, como si estuvieran deshidratados, pero con manchas cafés, y empieza a marchitarse. En la segunda imagen que vemos es un cultivo de calabací. Lo que va a hacer es que esta botrytis causa mucho aborto floral, o sea, apenas las florecitas están abriéndose, y si tienen botrytis no va a haber fruto porque empiezan a afectar desde floración, o pues incluso hay aborto floral y los tallos también empiezan a necrosarse. Y en la tercera imagen pues vemos ya totalmente que afecta todo el fruto de la fresa, desde la base hasta el fruto. Entonces, bueno, el control de la botrytis, pues digamos que ahorita en esta época de invierno tienden a dispararse todo lo que son hongos, porque ellos se desarrollan en un clima que sea húmedo. Por eso se recomienda que se deben regar muy temprano cuando hay épocas de sol, y evitando mojar las hojas, porque pues a veces con las películas de agua que quedan sobre las hojas, y si digamos no se secan, pues hay una forma para que entre el hongo y actúe. Controlar las densidades de siembra es como manejar, no pegar nuestras plantas, dejarlas tan cerquita, porque eso va a fomentar un microclima en el cual se va a desarrollar este hongo. Destruir las plantas enfermas, lo que les venía diciendo anteriormente. En pues también es con el control con el tricoderma, que también actúa, se puede fumigar, y pues se consigue fácil en el mercado, y o sea, para la huerta se consigue a veces de litro, o sea, ese producto, aparte que no tiene una fecha de vencimiento corta, duraba muchísimo, y que se puede utilizar para la huerta sin ningún inconveniente. Y otra forma de controlar la botrytis es desinfectar nuestras herramientas. Muchas veces pues no tenemos nuestras tijeras, nuestra palita, pues las herramientas que utilizamos normalmente en la huerta, y se ve siempre que estamos podando, o digamos fuimos a cosechar nuestras aromáticas con el cuchillo o con las tijeras que tengamos, es mejor cada vez que cortemos estar desinfectándolas. O cuando yo paso de una planta a otra, entonces, no sé, digamos que en mi huerta tengo calabacín y ya corté y voy a pasar a cortar mi manzanilla, es mejor siempre estar desinfectando con agua oxigenada o con yodo las herramientas antes de pasar de una planta a la otra, porque puede que una planta esté enfermita y yo cojo con esas tijeras, y lo que hago es contaminar la otra planta que está sana. Siempre se recomienda como estar desinfectando las herramientas. Bueno, acá vemos el mildiou polvoso, más conocido como hilo oidio. Este es muy fácil de reconocer porque es como un algodoncito moteado sobre la hoja, se da mucho en tomate, en cucurbitáceas, esporula así de una forma como uniforme, y siempre lo reconocemos porque es como un blanquito sobre las hojas. Este también afecta mucho en la imagen que vemos en la primera, en la alberja, el cultivo de la alberja, el oidio, el calabacín y el tomate. Entonces pues va a causar, obviamente, si afecta la hoja, pues defoliación en las plantas. La infección la vemos como en tonos carmelitos antes de secar totalmente la planta. Digamos que hay dos tipos de mildew.
Está el mildeo polvoso, el oído y el mildeo velloso. El polvoso se da en condiciones cuando es muy seco nuestra huerta, o sea, como cuando descuidamos el riego, como cuando el clima también hace que hay temporadas de sol, como la que estamos anteriormente, temporadas calurosas, entonces ahí hace que se reproduzca. Y el velloso es al contrario, el velloso es como en esa temporada de lluvias que se reproduce. Bueno, uno de los controles para mildeo polvoso o para el velloso se debe aportar bastante calcio a nuestras plantas para que ellas sean obviamente más resistentes a la entrada de este hongo. Entonces, una forma fácil y casera de aportar calcio es coger nuestras cascarillas de huevo, pero no como triturarlas y dejarlas así como para controlar la babosa, como les dije anteriormente, sino en este caso se debe escoger con un mortero y machacarlas hasta que quede totalmente un polvo. Este polvito se pone en el suelo y es una forma de que ellas absorban el calcio. O hay personas que les funciona haciendo lo mismo, cogen el polvo, lo cocinan en agua hasta que el agua hierva y luego lo aplican con atomizador sobre el suelo y sobre las hojas. Las dos opciones, las dos sirven, aplicarlo así en polvo o aplicarlo la cocción que me queda en agüita con atomizador. Otra forma de controlar este hongo, y el hongo que me hacían en la pregunta, es, digamos, coger azufre, el azufre que vemos en el mercado, el amarillito en polvo. Es una forma que, igual, al final de la presentación, esta información muestra en una huerta en España cómo lo hicieron. Tiene una huerta de tomate y ahí explica cómo hicieron el tarrito, pero la idea es que cogen con un atomizador, como que humedecen las hojas y luego cogen el azufre, pero no aplicarlo así como espolvoreado, sino la idea es como coger un tarrito y ponerle como una media velada o algo así, que permita como la salida del polvito y que la hoja quede completamente con una capa de azufre. Esta es una forma con la cual podemos controlar el hongo. Pero vuelvo y les digo, o sea, uno siempre tiene que ver como la afectación de la planta. Si nuestra planta ya está como que uno ve en todas las hojas muy afectada, es mejor retirar y erradicar, mejor dicho. Sí, siempre tenemos que ver como la proporción de afectación que hay. Lo mismo, hay que siempre manejar adecuadas densidades de siembra, evitar como esos microclimas que favorecen la entrada de hongos. A partir de esta presentación, de esta diapositiva en adelante, pues les voy a contar como el tema de biopreparados, lo que les decía, como son pequeñas ayudas y muchas veces funcionan, ¿no? Sin necesidad de estar comprando productos químicos, porque pues la idea no es esa, la idea es hacer cosas, hacer preparados que se consiguen fácilmente con plantas que la misma naturaleza nos provee. Entonces, digamos, vamos a empezar, por ejemplo, la tierra de diatomeas. Yo no la conocía hasta que se me presentó una plaga y empecé a averiguar y sirve para todo, porque esta es de la misma naturaleza. Esta es un polvito que se da por la fosilización de las algas unicelulares y es bastante rica en sílice. Esta tierra de diatomeas hay dos, pero se recomienda para la agricultura utilizar, ahí en la presentación está, la que es de grado alimentario, porque hay una que es de grado industrial, que se utiliza como para piscinas. La que se debe utilizar en la agricultura es la que llamamos de grado alimentario. Esta se utiliza en el polvito, entonces se recomienda espolvorear sobre la planta afectada hasta que forme una capa, o también sirve como abono, porque tiene nitrógeno, fósforo, potasio. Podemos abonar la planta. Se recomienda, y aparte que si uno compra, digamos, 1 kilo, se consigue también en el mercado muy fácil. Se recomienda de 40 a 50 gramos por cada metro cuadrado. O si también se puede diluir en agua y se aplica 40 gramos por litro de agua. Además que esta, pues según lo que estaba leyendo, sirve para
para nuestras mascotas sirve, se supone que se aplica una cucharita de tierra de diatomea en 1 litro de agua y se le limpia la piel al perrito, se hace como cada 15 días y también sirve para controlar ácaros y pulgas de nuestras mascotas. Entonces, les recomiendo que lean sobre la tierra de diatomeas, que tiene muchos usos. Bueno, otro biopreparado que podemos hacer es el extracto de ají. Vamos a utilizar, son 50 gramos de ají, eso es para una preparación de 1 litro. Si uno quiere hacer más de 1 litro, pues ya calcula y aumenta los ingredientes. 50 gramos de ají, se recomienda el ají este rojito, o sea, el más picante, y pues entre más madurito esté, mucho mejor. 1 litro de alcohol etílico al 90%. Entonces lo que se va a hacer es un mortero, moler los ajos y ajís, agregar 1 litro de alcohol al 90%. Esto se debe dejar fermentar o reposar por 5 días. Luego se filtra el material para quitar los restos de ají y de ajo. Y el líquido resultante, pues lo almacenamos. Se recomienda almacenarlo en botellas como las de la Ponimalta, que son botellas oscuras, y almacenarlo en sitios oscuros donde no le entren los rayos de sol, porque esto tiende a que el producto pierda las propiedades que necesitamos. Este extracto de ají sirve para repeler, digamos, cuando tenemos áfidos, la arañita. Este extracto repele ese tipo de insectos y se va a aplicar dosis de 7 mililitros por cada litro de agua, o sea, así lo podemos rendir para que no quede tan concentrado, y se riega de 5 a 6 días. Si vemos que hay, esa es la frecuencia cuando vemos que hay presencia de plagas. Si no hay presencia de plagas, es mejor hacerlo cada 10 días, reducir la frecuencia. Y si nos sobra producto, se puede almacenar hasta por 3 meses, porque ya después de 3 meses, como son productos que hacemos de forma natural, pues tienden a perder sus propiedades. Otro fácil de hacer es el aceite de NEM y el jabón potásico. Esos los dos los encontramos en el mercado, también he investigado y tiene muy buenos resultados. Lo que utilizamos es mezclar de 3 a 5 mililitros de jabón potásico por litro de agua. Se revuelve bien hasta que el jabón esté totalmente disuelto. A continuación se añade de 3 a 5 mililitros de aceite de NEM puro. Estos se mezclan y a esta mezcla le podemos adicionar bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato también es muy efectivo para controlar hongos. Cuando empezamos a ver las manchitas, entonces podemos utilizar este para prevenir que empiece a atacar más y estar controlándolo. El método preventivo se hace cada 15 a 20 días, o sea, cuando vemos que el cultivo todavía está sano, estamos iniciando con nuestra plantica en la huerta, se recomienda hacerlo 15 a 20 días. Si ya vemos que hay presencia de plagas o de hongos, se debe fumigar de 4 a 5 días, o sea, estar fumigándolo más constantemente. Lo que comúnmente llamamos purín fermentado. Para este purín necesitamos, este es para si queremos hacer 5 litros. Utilizamos 1 kilogramo de plantas frescas o 200 de la planta seca de ortiga, como quiera. Si la quieren utilizar en fresco, pues más cantidad. Si la queremos utilizar en seco, menos. Y el agua que se utiliza para ese tipo de biopreparado siempre debe ser como agua lluvia. Ahorita en este caso podemos aprovechar el agüita que está cayendo, o agua reposada. Porque pues es que el agua de acueducto pues ya vemos que tiene mucho tratamiento y pues viene con cloro, entonces es mejor utilizar ese tipo de aguas. Y pues esto es muy fácil de hacer porque se tritura la ortiga, se debe machacar bien, se debe sumergir en 5 litros de agua. Eso se deja reposar durante 2 semanas para que fermente, filtrar el preparado y lo mismo, envasar siempre como en envases oscuros, nunca en envases transparentes. Aparte que esto nos sirve para controlar plagas, es un enraizador,
y estimula el crecimiento, ya que la ortiga tiene alto contenido en nitrógeno y otros nutrientes. Aparte tiene hormonas como la giberelina, que son las que nos ayudan a que la planta crezca. Entonces, aplicar sobre la tierra y sobre las plantas cada 20 días o reforzar la aplicación de acuerdo si vemos plagas, debe hacer como en la anterior, de 5 a 6 días, a 8. Y cuando las plantas necesiten un aporte nutricional extra, eso quiere decir, por ejemplo, cuando están en época de floración, de fructificación, cuando realice podas, que ellas necesitan como ese tipo de cuidados, que aparte que es un insecticida, sirve, lo que les decía, como un revitalizante, y también en épocas de helada se puede aplicar. El otro que conocemos es la decocción de cola de caballo. Aparte que esta planta se consigue muy fácil en las plazas de mercado, si no la tenemos, o en el jardín del vecino, esta se ve muchísimo, que es la que vemos que se parte como en secciones. Esta para preparar 5 litros también, se utiliza 1 kilogramo de hojas frescas y se utiliza 5 litros de agua lluvia. En esta hervimos la cola de caballo durante 1 hora. ¿Por qué durante 1 hora? Porque después de 1 hora es cuando la planta empieza a extraer su contenido en sílice, porque es bastante, sabemos que esa planta tiene hasta el 98% de sílice. Lo que va a hacer el sílice es que va a proteger nuestras plantas del ataque por plagas o enfermedades, fortalece el tejido de la planta. Para esta diluimos al 20%, esta no la utilizamos, la anterior de la ortiga sí la utilizamos así sin diluirla en agua, pero para esta de la cola de caballo sí la diluimos al 20%, o sea, cogemos una partecita de este preparado y lo diluimos en 5 partes de agua. Para estas épocas de invierno se recomienda aplicarla cada 3 días al suelo y a la planta. Bueno, esos son los biopreparados. Igual al final les dejo la bibliografía. Hay una cartilla de la FAO donde hay muchísimos más con diferentes plantas que se pueden hacer fácilmente. Bueno, la alelopatía se utiliza normalmente en las huertas para que como repelente de las plagas. Entonces la alelopatía lo que hace es ese tipo de plantas, ya sea por el olor, en sus hojas o en sus raíces, hace que ese tipo de plagas se alejen de nuestra huerta. Siempre se recomienda sembrarlas como en las esquinas de la huerta. Entonces para cada plaga hay sus plantas repelentes. Pues digamos que casi todas hay unas que se repiten para las plagas en los pulgones, por ejemplo, de la caléndula, la menta, el orégano, el ajo, mejorana, la ortiga, para cualquier tipo de moscas, la artemisa, la salvia, el poleo, albahaca, la ruda. Para los grillos y gusanos, el ajo, la caléndula, el rábano, la salvia, el tomillo. Para las polillas, que son las que traen los minadores y ese tipo de trozadores, se utiliza la artemisa, el romero, la salvia, el tomillo. Y caracoles y babosas, la artemisa, ajo. De por sí que son esas plantas aromáticas que el olor es bastante fuerte, o en el caso de los rábanos que su sabor es bastante fuerte, repelen pues este tipo de plagas. Y pues esta es la bibliografía que les digo que pueden consultar, todas son cartillas en PDF que pueden descargar para que se informen un poquito más. Y pues muchas gracias a todos, espero pues preguntas, sugerencias. Muchas gracias, Diana. Vamos con una sesión de preguntas. Tenemos bastantes preguntas. Dice Claudia Bolívar, ¿cómo controlar minadores en tomate? El minador en tomate era el que te mostré, que ese sí es fácil de identificar. Entonces lo que te decía con esos extractos de ortiga, y también estar, o sea, si la planta no está afectada, digamos, veo que tiene 3, 4 hojitas, si la planta está más del 50, pues ya está como muy afectada, pero si empiezo a ver, es mejor ir retirando, porque si yo dejo esa hoja, y va a seguir su ciclo de vida y se va a seguir alimentando. Marta Salinas pregunta, ¿las láminas que mencionas son parecidas a los atrapamoscas?
Sí, son un poquito parecidas, pero siempre hay que recordar que ellas se atraen mucho por el color amarillo. Por eso siempre recordé que era color amarillo. Y el pegamento, sí, lo que decía anteriormente, se consigue bastante. Otra cosa que utiliza la gente normalmente, que uno ve, es que se da el tabaco. Si ustedes ven la planta de tabaco, pues si yo tengo una huerta bastante grande, la hoja de tabaco, ella también tiene un pegante en sus hojas y esto captura la mosca blanca, queda ahí. Esa también es una forma con la planta de tabaco. Ok. Hay alguien anónimo que dice, hola, hay una plaga que es muy parecida a la palomilla, pero es como una garrapata blanca. ¿Se puede tratar igual? Pues si es voladora, que debe ser, se puede tratar, intentar con los biopreparados y con las trampas que recomendé anteriormente. Bueno, tenemos buen día. En mi huerta identifico la cochinilla blanca. ¿Qué puedo hacer para erradicarla y qué efecto tiene? La cochinilla blanca también lo que hace es, muchas veces se encuentra en la hoja, o también a veces ataca pues la raíz. Sí se debe también tratar con estos biopreparados y hacer también pues lavados con jabón neutro, como lo indiqué anteriormente. Dice Adriana, mi lombricomposta está llena de caracol degollado. ¿Hay algo especial para eliminarlo? ¿O igual aplico el tip de la cerveza? Tal vez sí ella podría tratar de ubicar en una esquina el vasito con la cerveza, o hay otra forma que también la he visto mucho, que es que cogen las tejas estas tejas de curvita de barro y a ellos les encanta como la sombra y ellos como que se meten debajo de esas tejas y sacarlos. O sea, ese tipo de trampas es sacarlos manualmente porque ellos van a llegar ahí a la cerveza y al cebo que yo les ponga, pero no van a morir, o sea, es sacarlos manualmente. Ok, Marcela, Elisa, ¿podrías poner la presentación anterior donde está la bibliografía, por favor? Elizabeth pregunta, ¿un hongo puede parecer quemadura de hoja por el sol en el caso de las hojas del aguacate? Sí, sí hay hongos que, de hecho, por ejemplo, la roya, uno ve cómo empiezan círculos amarillos y parece como una quemadura, sí puede ser un hongo. Dice otra persona, no pude asistir a toda la presentación y me perdí gran parte. ¿Podrían compartir la presentación? ¿Hay alguna guía que nos pueda recomendar? Sí, pues sí, no hay forma de compartirla a los... Sí, yo la Con puedo las, compartir. con las Sí. memorias se Ah, entregaría toda sí, la sí, información. totalmente. Y la bibliografía son cartillas muy prácticas y muy concisas, donde se encuentra bastante información y más que todo para los cultivos y plantas que tenemos en las huertas. Por eso les recomendamos llenar nuestro listado de asistencia porque a las personas que llenen el listado se les envía las memorias a través de correo electrónico. Tenemos una pregunta de Carmen Elisa Segura. Dice, ¿la tierra negra que se compra en la plaza será buena? O sea, es difícil saber si tiene la presencia de algún hongo, porque les decía que los hongos duran muchísimos años. Lo recomendable es que ella tal vez utilice, en esos momentos no recuerdo la dosis, tal vez si ella me deja el correo electrónico o algún medio, yo averiguaría cómo se podría hacer la desinfección del sustrato, porque en esos momentos no recuerdo la dosis, pero sé que se puede hacer con agua oxigenada. Ok. Anónimo nos pregunta, hay una araña amarilla con negro que se encuentra en el entrevés de las hojas de una planta de limón y desde que se encuentra allí se ha creado una capa blanca viscosa. Esta es producida por la araña y afecta a la planta. Si crea una capa, pasa como lo que les explicaba de la mosca blanca, porque ellas también secretan sustancias y pues van contaminando la hoja y van creando espacio para que puede ser fumagina, lo que él ve, si ve como la hoja pegachenta y como oscura, y sí puede ser por la presencia de esa arañita. Juan Carlos, tengo en mi huerta un problema como cosas blancas detrás de la hoja de pimentón. ¿Qué puede ser y cómo lo puedo controlar?
Pues si él ve que es como, que se, digamos, la mosca blanca es la que más se da. Y si él ve que se mueven, porque ellas vuelan, es mosca blanca. Ahí en la presentación está la recomendación. Ok. Anónimo nos pregunta, tengo unas rosas silvestres, luego de florecer se llena de polvo amarillento dorado y cae en todas sus hojas. ¿Esto sería un hongo? Sí, sí es un hongo. Sí, es un hongo, pero no recuerdo, es que como hay tantos hongos, pero sí. Y los hongos se dan mucho en las flores. Pero se puede tratar con el azufre. De hecho, acá en la bibliografía el último es el video de cómo aplican el azufre y es muy fácil para que la gente lo pueda ver y pueda utilizar este tipo de aplicación. Ok. Melba Rivera dice, ¿se recomienda el riego de la huerta al final de la tarde? Sí, se recomienda al final o muy temprano, tipo 6 de la mañana, antes de que el sol salga bien, pero sí se recomienda también en horas de la tarde. Lo mismo cuando vamos a que compramos plantulitas, ya sea en una plantuladora, es mejor hacer la siembra muy temprano o ya después de las 5 de la tarde. Bueno, Sandra dice, ¿el azufre que se utiliza en Colombia es el mismo azufre que venden en los lugares que venden en los sitios de aseo o es un compuesto con azufre particular? No, el que utilizan acá, que saqué como la idea, es el azufre que vemos, el amarillito en polvo que se consigue normalmente. Lucy Palomaro Tálora pregunta, ¿esta cantidad de plagas es correcto pensar que están en el sustrato? Es decir, la tierra y o los abonos. Las plagas, no, las plagas normalmente llegan del ambiente. Muy difícil que se encuentren a veces en el sustrato. Los hongos sí se encuentran mucho más en el sustrato por la forma en que ellos se reproducen, porque ellos esporulan, entonces sí sobreviven mucho más tiempo en el sustrato. Pero no es que o sea, todo el sustrato esté pues contaminado, no. De hecho, antes de que nosotros empecemos con la siembra de alguna planta, estas recomendaciones no es de más hacerlas preventivas, que hay que aplicar el purín de ortiga, ay que no, que vi que aplicándole la cocción de manzanilla sirve para prevenir. Todo creo que es preventivo, lo que les decía, si la planta está bien nutrida, no vamos a tener una planta con afectaciones. Sandra nos dice, yo coloco la tierra después de usar en una bolsa plástica y la expongo al sol, pero me preocupa que a través de este método también se dañe la microbiota benéfica. ¿Realmente es un método efectivo? Pues sí, es un método que hemos utilizado en el jardín botánico y es un método bastante efectivo y tal vez para que ya los microorganismos también, porque así como encontramos hongos, también hay microorganismos benéficos. Hay una forma que es para incrementar nuestros microorganismos en el suelo. Se encuentran se me olvidó en este momento, los microorganismos eficientes. Se consigue en fundaces. Ellos venden estos microorganismos y son muy fáciles, es como también diluirlos en agua, ya venden como garrafones y no es tan caro. No recuerdo en estos momentos, pero creo que no vale más de 30.000 pesos el litro. Y esto que hace, estos microorganismos eficientes, lo que hacen es reactivar esa fauna del suelo y hacer que hayan procesos para que la planta pueda absorber los nutrientes. De esta forma podemos incrementar esos microorganismos. Ok. Anónimo dice, tengo una pregunta. Tengo una huerta, pero también tengo un vecino que tiene un gato y a veces el gato daña las plantas o hace poco en ellas. ¿Cómo podría hacer para que se aleje sin hacerle daño? Eso es típico. Encontrar gatos en las huertas. Y sí me ha pasado muchísimo en las huertas que visito, siempre el gatico escarbando. Lo que hacía en las huertas que yo visitaba el año pasado, lo que hacía la gente era cerrar la huerta, o sea, llegaba a esos extremos porque a ellos les encanta, hay plantas, por ejemplo, yo en mi casa tengo cebollín y ya se lo que están comiendo porque les encanta comerse las planticas. Pero lo que hacía la gente era encerrarlas así con esta malla de negrita y de gallinero o la malla que les salga, pero sí es como mejor encerrarlas porque es difícil
como que una planta no les guste, no, ellos por curiosidad sí, les encantan las huertas. Melba Rivera dice, ¿cómo se recomienda preparar la tierra para la siembra? ¿En una huerta con cajones de madera? ¿Qué proporción de humus o compost? Pues ella puede utilizar 50-50, puedes utilizar 50 de tierra y 50 de compost. Y si tienes pues la facilidad de hacer aplicaciones con tricoderma, es muy bueno, lo recomiendo muchísimo, comprar la cepa de tricoderma y hacer aplicaciones antes de que empiece su huerta, para pues prevenir más adelante ataques por hongos. Ok. Otra pregunta, ¿existe alguna mezcla casera para eliminar las plagas como los pulgones o cochinillas? ¿Dónde puedo encontrar el jabón de NEM? Ese jabón, el potásico, el jabón neutro, lo puedes conseguir en estas tiendas de insumos, como de aseo. Sí, Agroquímicos. sí, eso. O normalmente en esas tiendas donde venden todos esos jabones y productos de aseo se consigue también en esas. Okay. Y la parte donde dice, ¿existe alguna mezcla casera para eliminar las plagas como los pulgones o cochinillas? En los biopreparados, el de ortiga y el de extracto de ajuají, ese se utiliza. Y lo que les decía del jabón neutro y hacer lavados en las hojas, también se utiliza para ese tipo de placas. Bueno, dice, ¿dónde se puede conseguir la tierra de diatomeas en Bogotá y cuánto puede valer? Yo estuve averiguándola, fue por Mercado Libre, pero en Bogotá yo creo que en la tienda de agroquímicos se consigue esa tierra de diatomeas. En Mercado Libre el kilo está como en 25.000 pesos, pero por lo que decía es que rinde muchísimo porque en una huerta de 1 metro cuadrado se utilizan de 40 a 50 gramos, entonces rinde bastante y además que tiene muchas propiedades. La señora Carmen Elisa Segura dice, ¿el agua con jabón rey también es bueno para controlar el hongo? Diga que el jabón rey tal vez si no, por eso yo decía que era como mejor el jabón neutro, porque el jabón rey sí ya tiene como un pH diferente y pues ya tiene como aroma, pero pues también he visto que la gente lo utiliza y he visto que les funciona, pues podría también. La idea es acá no cerrarse a un solo producto, sino lo que yo decía como ensayo-error, de pronto si me funciona con ese, pues yo utilizo ese, pero no es como una norma que vean, no, se puede. Carmen Elisa Segura pregunta, ¿el agua lluvia cuánto tiempo puede guardarse para arreglar las plantas? Ah, no, si yo tengo una caneca y la tapo bien, pues para que no vaya a permitir como la entrada de mosquitos y eso, mejor con esas tapas que se pueden asegurar, o le pongo un plástico y le pongo una manguera así para asegurar bien ese plástico, esa agua me puede durar muchísimo tiempo. Y pues el arma señora, ¿Cuánto tiempo más o menos puede durar? pues puede durar yo creo que más 3 meses, 4 meses, o sea, bien, bien tapada, bien sellada. Alguien anónimo dice, ¿qué nos recomiendas para nutrir el suelo? Para nutrir el suelo, los biopreparados, el de ortiga, lo que les decía, en esta cartilla, la que dicen, la de la FAO, o sea, los biopreparados que yo les di son como 4 los que puse en la presentación, pero hay bastantes, o sea, esa cartilla para que la descarguen es tiene mucho contenido. Ahí hay bastantes para que ella pueda realizar. Alguien anónimo dice, ¿los biopreparados se pueden aplicar al mismo tiempo o es mejor hacerlo de forma alterna? Digamos que los biopreparados se dividen en bioestimulantes, que son enraizadores. Bueno, entonces yo quiero esta semana aplicarle, o voy a empezar mi cultivo y voy a hacer un bioestimulante para que la planta que esté chiquita tenga raíz y empiece a enraizar dentro del sustrato. Después puedo seguir con una aplicación de biofertilizantes. Esas las puedo combinar. Y el de biofungicidas o el de insecticidas, que son para hongos o para insectos, pues no tiene ninguna limitante si
Si yo apliqué primero el bioestimulante y después apliqué un biofungicida, no tiene nada que ver. Tenemos otra pregunta. ¿Qué planta alelópata se puede sembrar entre el cultivo de quinoa? En el cultivo de quinoa. Se podría utilizar el romero, lo he visto el romero, o tal vez el romero por la altura que tiene la quinoa, porque el romero también es bastante arbustivo y la quinoa también crece, pues sí se puede utilizar el romero. Alguien anónimo pregunta, yo uso aceite usado como pega té en las trampas amarillas, mosca blanca y azules y trips. No nos pregunta, nos está como comentando. Bueno, sí, pues como les digo acá, la idea es ensayar y hay tantos biopreparados, tantas trampas que finalmente uno en su huerta descubre con cuál le va mejor. Entonces, pues también puede servir, porque el aceite apenas tocan, hay contacto, pues ya quedan ahí atrapadas. Okay. Cristian Romero dice, ¿solución de tabaco con jabón blanco podría controlar los pulgones? El tabaco sí también se utiliza para hacer biopreparados, cumple la misma función que la ortiga o que la cola de caballo, sí, sirve. Lida dice, ¿a qué temperatura se puede esterilizar la tierra en un horno casero y cuánto tiempo? Sí, he visto que la esterilizan de esa forma, pero en estos momentos no tengo la temperatura exacta. Tal vez si ella me deja el correo, puedo compartirle información. Okay. Anónimo nos dice, hay unas plantas que presentan unos círculos dorados o café duros, como si estuvieran adheridos a la hoja. ¿Esto afecta a la planta? ¿Y cómo puedo tratar de ser así? Tratarla de ser así. Cuando vemos ese tipo de manchas circulares, siempre va a ser como afectación por hongos. Tal vez puede ser el video velloso. Y también hacer este tipo de extractos o en la presentación ahí está como controlar el mildeо polvoso, también puede utilizarlo en el velloso. Y obviamente sí afecta a la planta porque siempre estas afectaciones interfieren en la capacidad fotosintética de la planta, entonces pues ya no van a hacer sus procesos fotosintéticos y sí va a retrasar mucho el desarrollo de la planta. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué podría pasar si limpio mis hojas con jabón con olor? No el neutro. Limpié una planta con pulgón, con extracto de ajo o cebolla y ahora se marchitó los bordes de las hojas. ¿Qué hago? Es que este extracto es mejor rendirlo en agua. En la presentación está la proporción, porque obviamente los dos ingredientes que utilizamos más el alcohol es muy concentrado, por eso sí ese en especial es mejor diluirlo en la dosis que está en la presentación para que no me quede tan cargado. De pronto eso fue lo que pasó, lo aplicó directamente y no lo disolvió en agua y por sí que ese extracto no es como coger y limpiar la hoja, sino de estar aplicando con atomizador. Entonces tal vez pues si ella quiere hacer como el ensayo de pronto del jabón Rey, pero pues yo lo recomendaría más utilizar el jabón neutro, tiene un pH neutro y el olor obviamente no es inoloro. Elizabeth pregunta, ¿y cómo podría controlar la roya en las hojas de aguacate? La roya, pues si ella tiene los medios para adquirir la Beauveria bassiana, también se utilizan, se consigue en tiendas de agroquímicos y lo que digo es esa Beauveria rinde muchísimo. Entonces, esa es la que utilizan para el control de roya en café y también sirve para el control en aguacate y ha dado muy buenos resultados hacer con Beauveria o también hacerlo que es el control mecánico, que es ir retirando las hojitas que ve afectadas si no está tan afectado el árbol. Nancy Vanegas pregunta, ¿cuál es el mejor horario para aplicar las mezclas y si se tienen diferentes plagas, qué es lo más recomendado al momento de aplicarlos? La ventaja de los biopreparados, los bioinsecticidas, es que sirven para muchas, o sea, controlan casi todas las plagas que vemos en la huerta.
La mejor forma es hacerlo en horas de la tardecita, porque ya a esa hora no, si yo le aplico algo a la hoja, como que no, el sol no va a influir en que le afecten, se recomienda hacerlo en horas de la tardecita. Alguien anónimo pregunta, hola, por favor, ¿en dónde se consigue la artemisa? Las plantas de artemisa, o depende, si quiere sembrar artemisa, le toca ir aquí a los jardines del vecino, o si quiere comprarla así en la plaza para hacer extractos o biopreparados, sí se consigue en la plaza de mercado. Bueno, Diana Marcela, muchísimas gracias. Ya Muchas agotamos todas las preguntas. Pues le doy paso a Magda. Magda. Bueno, yo creo que ya terminamos como la ponencia. Le doy mis agradecimientos a Diana Marcela por su excelente exposición. Muchísimas gracias a todos los invitados, participantes. Y ya entra Magda. Nancy, muchas gracias. Qué pena con ustedes, se me había bloqueado el computador. A Diana Marcela, muchísimas gracias por todo este proceso de suministrarnos su conocimiento y todas las experiencias que ha tenido también desde el Jardín Botánico. Agradecemos también a todos los participantes por sus preguntas, por su asistencia y muy especialmente también agradecemos a la Universidad Nacional. Le cuento, Diana Marcela, que han sido muchos los inscritos para este evento del día de hoy y también al llamado de esta invitación han ingresado muchos también. Voy a nombrar simplemente las instituciones porque son hartas. Tenemos la Secretaría Distrital de Ambiente, tenemos la Universidad Distrital, la Universidad Nacional con la Facultad de Ciencias Naturales, tenemos la Universidad del Quindío, asimismo tenemos pues muchos egresados de la Universidad Nacional, compañeros del Jardín Botánico de Bogotá, la Secretaría de Hacienda Distrital también nos acompaña, el Liceo Nacional Antonio Nariño. También tenemos Bioingenia SAS, personas también pensionadas, amas de casa, la Universidad de los Andes, la Universidad del Quindío, la Universidad Uniminuto, Universidad del Salvador, muchas gracias por estar conectados, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Militar Nueva Granada, Pedagógica Nacional. Agradecemos a todos ustedes la asistencia en el día de hoy y queremos también que estas tertulias académicas de la conservación sean compartidas por sus redes sociales, nos pueden también poner o compartir en todos sus redes sociales, como les había dicho, y asimismo los esperamos en nuestra próxima tertulia académica de la conservación, la cual se llevará a cabo el próximo jueves a esta misma hora, las 3 de la tarde. Agradecemos a todos entonces su participación, a Nancy, a María Claudia y a Diana Marcela por todo este proceso y la realización de este evento. Muchas gracias y hasta una próxima.